utilización del amarillo, el negro, colores sucios así, y el dibujo del grafito utilizaba. Hay unas ¿Eso que vimos allí? Sí, aquí tengo algunos dibujos como este dibujo. Eso de esa época es un dibujo. Sí, ahí se ve que está en Nueva York. Sí. Ya veo, sí, los Era, edificios. sí, era una serie en cartulina que hice con grafito y era en búsqueda de una figuración a partir de la historieta, del cómic, influencia del cómic underground, a lo mejor también de los 60, sí, está magnífico. de la cultura norteamericana, ¿no? Sí. Entonces había un edificio, era un monstruo moviéndose. Claro. Y era cosa del estrés, la suciedad de la ciudad de New York un poco. El amarillo de los taxis podía ser de New York, y era un reflejo así de... El gris de la suciedad, del smog. Me impresionó mucho Manhattan, ¿no? En aquella época me acuerdo todavía había graffiti y de verdad pude ver cosas así reales, ¿no? En el subway. No de película, exacto, veía el subway de verdad. Entonces eso me impactó mucho, hice esa serie de dibujos y disfruté mucho ese viaje, ¿no? El primer viaje a Nueva York. Entonces después de eso aproveché que cuando llegué a Miami, cuando me pasé un periodo de adaptación así también, de pensar qué obra yo podría hacer aquí que me sentía bien y no romper a lo mejor totalmente con el trabajo que tenía anterior. Entonces bueno, decidí un poco utilizar el material del supermercado. Del cartón, ¿no? Del supermercado, ¿no? Es un material que bueno, que el pop utiliza mucho, el Oldenburg es uno de los... Sí. Y Rauschenberg. Entonces bueno, todo ese elemento de las cajas, son materiales de desecho pero reciclables. Claro. Un poco empecé a utilizar imágenes de los dibujos de los primeros fueron unos aviones, ¿no? Como este que está aquí, hay otro avión. Como este avión que está aquí, ¿no? Sí. Entonces yo utilizaba la misma caja de supermercado, yo la rompía y aprovechaba un poco el gesto espontáneo de la cosa infantil un poco y del accidente con una cuchilla, ¿no? Entonces eran objetos y funcionaba. A veces en una galería lo ponía, hacía una instalación con esto, con una idea ahí. Entonces el avión podía ser también un poco el viaje, tenía que ver con el viaje, con la cosa de la inmigración, de la tecnología, muchas cosas, ¿no? Un elemento sexual. Sí. Pero bueno, me acuerdo una gente... Nunca muy lejos de los cubanos. Sí, algo podía tener referencia a un elemento sexual masculino, ¿no? Pero bueno, todo eso mezclado era algo... podía ser como aviones kamikaze o como hermanos a rescate, ¿no? También. Si podrías mezclarlo con la realidad del contexto cubano. Entonces por eso, esa idea me vino muy bien y era algo que me gustaba a mí, que tenía que ver con toda la cultura visual que me gustaba y todas las referencias del pop, etc. ¿no? Y no dejaba de pintar, porque eso puede ser también una pintura, un dibujo. Entonces la ironía está presente, hay muchas cosas parecen caricaturas, ¿sabes? Hay elementos un poco picasianos, referencias a otras cosas, ¿entiendes? Eso fue lo que me empecé a hacer. Hice un show en Ambrosino, en la galería, en Genaro Ambrosino en 1999, con esas piezas, estos dibujos de las pistolas y unas esculturas de los carros tridimensional con ruedas que están allá. Esa que vimos. Sí, esa misma. Fue un primer show de todo un año que había hecho, ¿no? También había hecho una instalación en un warehouse de una ciudad medio destruida en cartón, pero eso fue una experiencia primaria que hice con todos estos elementos de arte reciclable. Y bueno, tiene que ver con el arte povera, etc. Sí, lo hice en un warehouse. Eso que vi, me enseñaste una imagen de eso ayer. Esa es la primera etapa que hice aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó? Después la otra pregunta que me dijiste era bueno, después de eso ya seguí dibujando, ¿no? Seguí dibujando la serie de los aviones, etc. Pero bueno, fui desarrollando otra temática, tú sabes, de diferentes cosas que había aquí en Miami, ¿no? También referente a eso. Y cuadros con mucho más color como este, ¿no? Que vemos aquí. La utilización del color, la cosa de la maquinaria está presente, ¿no? Sí, el asunto. ¿Y los taxis cuándo empezaste con los taxis? ¿Y con los zapatos, por ejemplo? Sí. ¿Los taxis fueron primero que el zapato? No. El zapato fue primero. Sí.
hice esta serie también después de esto de las pistolas, bueno, Es súper bárbaro. que es un motivo también un poco de la sociedad de consumo de aquí, ¿no? Como puede ser un zapato, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver también con el pop. Y bueno, pero conservando la espontaneidad del dibujo, un poco a lo Dubuffet, ¿sabes? Y entonces parece como un grabado, ¿no? Porque aquí mismo está la huella del zapato, ¿no? Sí. Aprovechar como si fuera un grabado. Entonces yo dibujaba de cosas puramente tecnológicas de que puede ser de una serigrafía y dibujos de verdad, ¿no? Y después de eso, Este está así. Ese tenía un dedo afuera, era como una burla un poco también a la solemnidad, a lo mejor algo del pop mismo, ¿no? Exactamente. Siempre está un elemento de humor y de ironía y de Sí. un poco de crítica social Sí. y lo demás. Este otro. Sí. Me encanta. Ese del dedo está fantástico. Y aquel también tiene un dedo fuera. Sí. No, este le ibas a poner un dedo y creo que decidiste no ponérselo, pero no salió como dedo. Entonces, bueno, he hecho varias cosas también. Hice una serie de... Pero están los gangueros estos. Sí. ¿Esos gangueros vinieron después? No, antes. Las bocas. Hice unos dibujos de estas que sirven como instalación, ¿no? Yo ponía Varias juntas. sí, los 6. dibujos de la boca y que era como un cigarro, muy pop, así, ¿no? Una lengua. Y la idea era muy gestual y con el color, ¿no? Fue una experiencia, entonces eran dibujos que iban por los dos lados. Aquí hay otro dibujo. Entonces eran unos dibujos un poco eróticos, la cosa Sí. de Miami, así del latino un poco, con la cosa de que siempre está hablando, el chisme, como le dicen, ¿no? Sí, Y bueno, sí. tiene mucho ahí, De eso. ajá, y un elemento. O sea que una relación al contexto cubano. Entonces después hice estos dibujos, ¿no? De hecho. ¿Y el taxi? ¿Por qué te llamó la atención el taxi? El taxi es un elemento también mecánico, o sea, tecnológico, ¿no? ¿Y tiene que ver con tu visita a Nueva York o no? Sí, tiene que ver, pero bueno, también en Miami, porque la psicología de muchas personas en Miami es que son iguales, la persona es como si fuera igual que el carro que tiene, ¿no? Ajá. No, el carro tú tienes, yo tengo un Mercedes, Eso. Entonces eso es lo que cuenta. Entonces fue un poco empezar a hacer estos carros, aunque estos son taxis, pero bueno, esa fue la idea que yo hice de realizar los primeros dibujos de los carros, etc. Y bueno, aquí está por la cosa de New York, a lo mejor también de la cosa del taxi, del viaje. Y bueno, son unos dibujos un poco más con el amarillo, el negro y bueno, la utilización de cosas de grabado como puños y marcas, etc. Y ahí es donde está básicamente, excepto después de esto viene sencillamente la exposición esta que tienes ahora aquí. Sí,